Perfecto. De pie, por favor. En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Señor secretario, la cuenta no hay... No hay cuenta, presidente, para la sesión. Perfecto. Entonces entraríamos a la orden del día. Saludar al equipo del ministerio. El señor ministro se excusó por una reunión que fue convocada ahora, pero tenemos la secuencia de seguimiento de votación y sería importante que, como siempre, tuviéramos el mismo documento a la vista de la pauta de votación que se ha hecho del Ejecutivo y, si nos recuerda, secretario, para efectos de... Muchas gracias, presidente. Señor presidente, muy buenos días. Sus señorías, muy buenos días. Representantes del Ejecutivo, buenos días. Invitados y invitadas. Señor presidente, como señalé hace un rato, no hay cuenta. Hay que ir directamente entonces a la tabla de la sesión del día de hoy, que corresponde continuar con el estudio en particular de nuestro proyecto de ley en segundo trámite constitucional, que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales, que corresponde al boletín número 12.092-07. Señor presidente, sus señorías recordarán que en sesión pasada quedaron varios aspectos que están pendientes. El Ejecutivo nos ha entregado algunas redacciones que vamos a repartir inmediatamente. Marcelo va a repartirlas de inmediato, que intentan subsanar las inquietudes que fueron formuladas en esa sesión. Me permito recordar qué cuestiones fueron estas. En primer lugar, respecto de la indicación 228, hay una nueva redacción para el artículo 482 cuáter, específicamente para la letra C, que había sido objeto de ese debate y de esa preocupación. Esto está en la página 239 de nuestro comparado. Página 239, don Rodrigo. Entonces, esta redacción alternativa que nos trajo el Ejecutivo es para el artículo 482 cuáter, que recordará su señoría que fue votándose por letra. No, es que es la indicación 228, sí. A raíz de eso se integra ese artículo. Es que yo debo siempre mencionar la indicación que da origen a la discusión. Entonces, señor presidente, respecto de este artículo 482 cuáter, un problema que surgió y que fue mencionado por los señores senadores, sus señorías, tuvo que ver con alguna manera de reordenar esta hipótesis normativa, de manera de distinguir entre asuntos civiles y laborales y además incorporar el problema que fue planteado por el senador Araya de la negociación colectiva. Hubo algunas observaciones del Ejecutivo, pero subsistieron las dudas. Entonces, el Ejecutivo podrá explicar el documento. No sé si quiere que lea la letra C. Lo que sería bueno es que el Ejecutivo nos diera lectura del texto definitivo, porque nosotros entendíamos que más que una contradicción de fondo, era en el ordenamiento secuencial que estaba un poco confuso. Entonces, lo que sería importante es la redacción definitiva. Senador Galilea, usted no estuvo en la última sesión, pero no había una discusión de fondo, sino que en las hipótesis de letras A, B o C, D, no estaba en el orden adecuado y pedíamos una redacción en esa línea. En la C que le damos la palabra al Ejecutivo para ver la redacción definitiva. Por su intermedio, presidente, efectivamente, el literal C, que había sido aprobado, se pidió una reestructuración y este literal C nosotros lo traemos en una nueva propuesta que viene dividido en dos literales que vienen a clasificar la norma según la materia. Diría el literal C, en los casos en que no aplique la prohibición... En los casos en que no aplique la prohibición prevista en el literal anterior, la prohibición de contratación que se regula en el literal anterior, quien fuese nombrado notario, conservador o archivero tendrá derecho a que se declare el término de los contratos de trabajo o la inoponibilidad de las cláusulas o estipulaciones de estos, celebrados por quien le hubiese precedido en calidad de titular durante los 12 meses anteriores a su cese en el cargo, o por quienes hubieran sucedido a éste desempeñándose en calidad de interino, cuando estos le causaren un gravamen injustificado o excesivo, atendida la finalidad del acto y las disposiciones especiales o generales que lo rigen.
No podrá demandarse la terminación de un contrato o la inoponibilidad de una cláusula o estipulación que estuviere vigente por más de 2 años. La acción referida en el párrafo anterior se tramitará ante el juez con competencia en materia laboral. Declarada la inoponibilidad de una o varias cláusulas o estipulaciones de un contrato o convención, este subsistirá con las restantes cláusulas a menos que por la naturaleza misma del contrato o atendida la intención original de los contratantes ello no fuere posible. En este último caso, el juez deberá declarar terminado el contrato sobre el que recae la declaración. El contratante afectado por el término del contrato o la inoponibilidad de una o varias cláusulas o estipulaciones del contrato o convención podrá a su arbitrio allanarse a dicha declaración o proponer en el término de 15 días desde que quedare firme o ejecutoriada la sentencia condiciones más equitativas de contratación, las que podrán ser aceptadas por el demandante. Dicha proposición se tramitará como incidente. El tribunal podrá aceptar en subsidio del demandante las nuevas condiciones de contratación propuestas de conformidad con el párrafo anterior, cuando éstas aseguren un equilibrio razonable en las contraprestaciones de las partes. Si el contrato hubiera estado vigente un año más, por el término del contrato, el trabajador tendrá derecho a recibir el pago de la indemnización prevista en el artículo 163 del Código del Trabajo. El afectado con el término anticipado del contrato o la inoponibilidad de una o varias cláusulas o estipulaciones podrá demandar indemnización de perjuicios en contra del notario, archivero o conservador con quien hubiera celebrado el referido contrato o convención. Esta acción se tramitará ante el juez de letras competente. Literal D. Las acciones previstas en el literal anterior podrán interponerse igualmente tratándose de otros contratos o convenciones cuyos derechos y obligaciones se entiendan traspasados de pleno derecho al nuevo funcionario en virtud de su asunción en el cargo. En estos casos, la acción tendiente a provocar el término del contrato o la inoponibilidad de sus cláusulas o estipulaciones deberá tramitarse ante el juez con competencia en materia civil, sin que tenga aplicación la facultad del tribunal dispuesta en el párrafo quinto del literal C. No podrá demandarse la terminación de un contrato o la inoponibilidad de una cláusula o estipulación que estuviere vigente por más de 2 años. Y luego los literales G y F vienen a ser lo que ya se había aprobado, que antes eran literales D y E. Perfecto. Si le parece, solo una corrección, parece que de estilo ejecutivo en el inciso 1, 2, 3, 4, 5, 6 de la segunda página, dice, si el contrato hubiera estado vigente 1 año o más, coma, por el término del contrato, no sé si ahí va una coma, por el término del contrato, coma, el trabajador tendrá derecho a recibir el pago. ¿Está bien la redacción? Está bien, ya. Ah, correcto, porque es la referencia anterior. Sí, perfecto. ¿Se ofrece la palabra sobre la redacción del Ejecutivo? Luz. Gracias, presidente. Saludar a todos. Disculpad el atraso, estaba en comité. Yo siento que vamos en retroceso. Habíamos llegado a un acuerdo y era que no podían los notarios archiveros conservadores celebrar contratos en el año anterior a que tuvieran que dejar el cargo. Y esos contratos, quien asumía, se les podía dar término, porque le eran inoponibles. Era una prohibición expresa en la ley. Ahora, esa prohibición no es así. Tiene que demandar el notario, archivero o conservador el término de esos contratos. Antes era el trabajador quien podía demandar cuando lo consideraba a lo mejor injusto o que estaban pasándose a llevar sus derechos. Cambiamos además entonces el titular de la acción y el notario no simplemente, o el archivero o el conservador, no puede darle término, sino que tiene que demandar el término del contrato. Es decir, se debilita aún más la prohibición. Gracias, presidente. Gracias, presidente. A ver, a mí lo primero, me parece que nosotros este artículo ya es como la tercera sesión que lo revisamos. Está aprobado en estricto rigor y por lo tanto el tenor y el contenido está firme. Lo que se ha solicitado es una última revisión
en materia de poder aclarar cuando una situación, no de los 12 meses anteriores del año, que es lo que acaba de estipular la senadora Luz Evansberger, que yo lo comparto, efectivamente no puede, no hay oponibilidad, no hay, o sea, no podría, no se le restringe al notario, al archivero, al conservador o conservadora de bienes raíces el poder, o sea, precisamente no tener que hacer contratos durante los 12 meses, y si los hace, el nuevo puede precisamente oponerse a todo aquello. Eso es lo que está puesto en el primer párrafo de la letra C. Y lo que se está diciendo acá y lo que se pidió a solicitud del propio senador Araya, y entiendo que también de las intervenciones de la senadora Luz Evansberger, es que en caso de una situación que fuera por que le pareciera que es una contratación abusiva, etcétera, etcétera, pero que tiene más de 24 meses, pudiera generar alguna acción legal. Y eso es un poco lo que se nos trae de propuesta en los incisos que le siguen al primer párrafo del literal C. Entonces, desde esa perspectiva, a mí me deja conforme, e insisto en que esto ya está votado, y por lo tanto, desde esa perspectiva, yo me quedo conforme con la nueva propuesta, entendiendo que esto ya está aprobado, digamos, ¿no? Y por lo tanto, desde esa perspectiva, yo me veo satisfecha con la nueva. Y creo que precisamente lo que había solicitado el senador Araya, si no recuerdo mal, esto de que el Ejecutivo nos trae en una propuesta de un nuevo literal D es precisamente una facultad que no desescribe lo que está escrito en el literal C. Eso es lo que me parece que esa es la intención que tiene al separarlo en dos literales distintos, a que fuera, como estaba en la versión anterior, un inciso más dentro de la misma letra C, que ahí efectivamente pareciera que estuviéramos borrando con el codo lo que habíamos escrito recién en el primer párrafo. Eso, gracias. Gracias, senadora. Senadora Evansberger. Presidente, la senadora tiene razón, pero a mí lo que me molesta de la redacción en la letra C es el punto seguido final. Porque claro, la primera parte está clara, pero luego, después de la palabra que lo rige en punto seguido, dice, no podrán demandarse la terminación de un contrato o la inoponibilidad de una cláusula de estipulación que estuviera vigente por más de 2 años. Es decir, yo debo deducir que en los anteriores sí se puede demandar la inoponibilidad, y esa es mi duda o el término. ¿Por qué, si hay una prohibición expresa, hay que ir a los tribunales para poner término a ese contrato? Yo entiendo, ¿no es cierto?, porque cuando dice no podrán demandarse la terminación de un contrato o la inoponibilidad de una cláusula que estuviera vigente por más de 2 años, yo con eso estoy de acuerdo. Pero cuando empezamos no podrá demandarse, quiere decir que los anteriores sí se puede demandar. Eso es lo que yo interpreto al leer la norma. Y mi pregunta es, cuando hay una prohibición legal, ¿por qué tienes que demandar el término de un contrato de trabajo? ¿Por qué no puedes terminarlo de pleno derecho cuando, porque te es inoponible por la ley? ¿Por qué tengo que demandarlo? Esa es mi consulta. Voy a dar la palabra al Ejecutivo. La duda razonada de la senadora es el punto seguido final del primer inciso. No podrá demandarse la terminación de un contrato o la inoponibilidad de una cláusula de estipulación que estuviera vigente por 2 más años. Claro, en estricto derecho tú podrías demandar la terminación si es un contrato de trabajo. Yo creo que ahí, claro, o sea, tú tienes yo creo que ahí hay una contradicción con las normas laborales, porque dice, no podrá demandarse la terminación de un contrato que estuviera vigente por... Tú puedes demandar la terminación de un contrato que hubiera sido suscrito anteriormente, ordinariamente, pagando las indemnizaciones y sujeto... Claro, yo creo que ahí hay yo creo que es inoponible, efectivamente. Le doy la palabra al Ejecutivo. Por su intermedio, presidente, antes que todo quisiéramos, como para poner en contexto, el ministro dijo que este literal C que nosotros estábamos
proponiendo tenía por objeto, de alguna forma, atender una preocupación de los parlamentarios. ¿En qué consiste la preocupación? Si las medidas de prohibición referidas en el literal B son suficientes o no para abordar los problemas que se producen con el traspaso del oficio y los posibles efectos de contratos estipulados previamente que tenga que asumir el nuevo notario. Se entendía de que la prohibición aplica, tiene sus propias sanciones de ineficacia, un contrato establecido, esto lo dijimos en una minuta, lo acompañamos, con infracción a las leyes adolece de objeto ilícito y la sanción de ineficacia es la nulidad absoluta. Lo que viene en los literales C y D tienen por objeto regular una acción distinta para el caso en que, y en eso hemos tratado de ser lo más explícito posible, la prohibición no tuviera aplicación, ¿ya? Porque la prohibición no se pondría siempre en todos los casos. Y en esos casos es que aplica esto que es una cláusula, es una acción para provocar el término del contrato o la inoponibilidad de cláusulas o estipulaciones. Efectivamente, un empleador, por las reglas del Código del Trabajo, puede poner término en cualquier momento a una relación laboral y tampoco se demanda. Se pone término, normalmente por necesidades de la empresa, y luego vendrán las reclamaciones en contra de esa decisión del empleador en caso de que la causal no esté bien fundada. Aquí lo que se propone regular es una cuestión distinta, que es la posibilidad de entrar a revisar un contrato, ¿ya? Un contrato para modificar sus cláusulas y, en el peor de los casos, si no pueda subsistir, provocar el término de la relación laboral. Eso es lo que, y eso, que es una institución que nosotros hemos dicho igual excepcional en nuestra legislación, la revisión de los contratos, es que creemos, bueno, se acota un poco a que en ningún caso esta revisión se pueda promover después de 2 años de que ha estado vigente. Por 2 razones. O sea, si ha estado más allá de 2 años vigente, pareciera entonces que es una carga que no es tan injustificada o excesiva, porque aquel que contrató de alguna forma ha soportado por largo tiempo esas condiciones contractuales. Y desde otra perspectiva nos parece razonable el plazo de los 2 años, porque dado que es para revisar contratos de naturaleza laboral, también creemos que es razonable que los derechos de los trabajadores no se vean expuestos en demasía a una revisión contractual de contratos o cláusulas ya de larga data, ¿ya? Ahora, nosotros entendemos que el no podrá demandarse la terminación de un contrato o la inoponibilidad de una cláusula o estipulación que estuviera vigente por más de 2 años se refiere a la acción que este mismo párrafo está concibiendo. Quizás lo podemos explicitar y decir, no podrá demandarse la terminación de un contrato o la inoponibilidad de una cláusula o estipulación referida en este párrafo que estuviera vigente por más de 2 años vigente. En ningún caso se está cercenando o acotando las facultades de los empleadores de poner término sin necesidad de demandar de conformidad a las reglas generales. Esta es una regla que solamente apunta a esta acción que se concibe para el caso que la prohibición no estuviera vigente. Pero vuelvo al inicio, esto pasa por una decisión de si en realidad creemos que las prohibiciones establecidas en el literal B satisfacen o no plenamente, o si es necesario complementarlas con esta acción de término de contrato o inoponibilidad, que es lo que se ha tratado de trabajar en estos literales C y D. Muchas gracias. Correcto, sí. Claudia me había pedido la palabra, se la doy inmediatamente. Solo a mí me hace un poco de ruido el concepto del punto seguido cuando dice no podrá demandarse la terminación de un contrato. Digamos, puede ser es una norma genérica que aplica a otra situación. Nosotros estamos regulando acá el contrato que se hace 1 año antes de cesar en el cargo, que genera obviamente consecuencias de distorsión laboral o de distorsión respecto de quien sucede y que claramente, al menos lo hemos visto, generalmente favorece a 2 o 3 personas, no es algo que favorece que no está necesariamente dentro del contrato colectivo. ¿Claudia o Luz? O Luz o Claudia, no sé quién había pedido primero. Luz. ¿Y Rodrigo?
A ver, se dice que la prohibición está en la letra B, ¿no es cierto? Ok, de acuerdo. Pero la letra C comienza señalando en los casos que no aplique la prohibición prevista en el ley anterior. Pero sigue diciendo que quien fuera notario, conservador o archivero tendrá derecho a que se declare término al contrato de trabajo la inoponibilidad de las cláusulas de estos celebrados por quien hubiere procedido en el Canadá durante los 12 meses anteriores. Entonces, otra vez me están mezclando. Si se supone que los contratos celebrados los 12 meses anteriores está en la letra B, ¿por qué lo volvemos a repetir acá? Entonces, a lo mejor el inciso primero de la letra C simplemente debiera decir que en los casos en que no se aplique la prohibición prevista en el literal anterior, es decir, todos aquellos contratos celebrados con más de 12 meses de anticipación, se aplicarán las reglas generales del Código del Trabajo. Porque primero estás mezclando, ¿no es cierto? Estás suponiendo que en el caso de la prohibición de la letra B igual hay que demandar. Y luego estás diciendo que en los superiores a 2 años no se puede demandar. Si yo asumo una notaría y quiero poner término a un contrato de trabajo que viene de 5 años, ¿por qué no voy a poder demandarlo? ¿Por qué no voy a poder demandar el término del contrato? O sea, ¿por qué no le voy a poder poner término a ese contrato de trabajo? No aplicando esta prohibición, sino que de acuerdo a las normas generales del Código del Trabajo, pagando las indemnizaciones correspondientes, en fin. Me queda muy rara la letra C. Creo que se sigue mezclando la prohibición de los 12 meses anteriores con la de cualquier otra modificación de contrato. Yo vuelvo a señalar, y con esto ya, presidente, no hablo más, la prohibición está clara que nadie puede celebrar nuevos contratos o modificar los actuales en los 12 meses anteriores a que deje el cargo. Y eso va a operar de pleno derecho. Luego, si alguien celebra un contrato o modifica uno vigente con 11 meses antes, se deben aplicar las reglas generales del Código de Trabajo porque, no, 13 meses o más, se deben aplicar las reglas generales porque no le afecta la prohibición. Eso es lo que yo entiendo, ¿o estoy equivocado? Ya me confundí, presidente. Gracias, presidente. A ver, yo insisto, yo creo que nos estamos enredando de más, primero porque ya está agotado el artículo pero para mayor, a ver si yo también estoy logrando entender bien. El literal B plantea que efectivamente 12 meses antes del término del cargo de un notario, de un archivero o de un conservador o conservadora de bienes raíces, no puede ni celebrar ni modificar contratos de trabajo en lo individual. Eso dice el literal B. Luego el literal C plantea, en aquellos casos en donde no existe esa prohibición, vale decir, otro tipo de contratos, no los que están literalmente nombrados en el literal anterior, valga la redundancia, tiene derecho a declarar el término de los contratos o la inoponibilidad de las cláusulas o las estipulaciones de esto por quien lo hubiera precedido en calidad de titular los 12 meses anteriores. Es decir, contratos contratos que fueron también estipulados en los últimos 12 meses, pero que no estaban en la prohibición del literal B. Y después plantea que no podrá demandarse como una medida, supongo, de alguna certeza, efectivamente, jurídica para las contrataciones y los acuerdos, digamos, que llega un notario, una notaria, un conservador, un archivero, si estos tuvieran más de 2 años. Y entre los 12 meses y los 2 años también queda un espacio de tiempo en donde pueden haber contratos de los últimos 18 meses antes de cesar el cargo. Y por lo tanto también pudiera tanto oponerse como no oponerse, digamos. O sea, le deja ese juego. Para mí la redacción es como clara en ese sentido y además en el resto de los incisos plantea que sí se puede, siempre producto que puede ir por demanda civil o por el juez respectivo en caso de materia laboral, si es que fuera un contrato de trabajo. Entonces, yo
insisto, creo que si lo leo bien, digamos, para mí va como cerrando la explicación tal cual como la ha explicado el Ejecutivo. A mí me cuadra, por lo menos. Eso es lo que yo quería plantear, presidente. Rodrigo Galilea. Gracias, presidente. Dos temas. Uno, coincido con usted de que el segundo párrafo de la letra D, que es el que dice no podrá demandarse la terminación de un contrato de la oportunidad de una cláusula de estipulación que estuviera vigente por más de 2 años, es un párrafo muy equívoco, porque eso es ley del trabajo nomás, pues uno no puede estar poniendo una prohibición en términos absolutos a pito de que se está traspasando una notaría a un conservador. Creo que se están mezclando peras con manzanas ahí. Creo que ese parrafito derechamente no deberá estar. Pero la letra C, yo tiendo a encontrar que confunde las cosas, porque la prohibición está en la letra B, ¿no es cierto? La prohibición es hacer cualquier modificación a un contrato individual de trabajo durante los 12 meses, durante el año anterior al cese. El encabezado dice, bueno, en los casos distintos a esto, es decir, estaríamos en hipótesis que son o en un plazo distinto de los 12 meses anteriores, o contratos colectivos, por ejemplo. ¿Ya? Que son, no se me ocurren más hipótesis en esto. Contratos civiles también. En realidad pueden ser otro tipo de contratos. Que no sean laborales. O sea, en el fondo, si es que la hipótesis de la letra C es todo aquello que no es laboral, creo que hay que decirlo expresamente, para que se entienda. Porque si no, se entra en una interpretación curiosa de que vuelves al periodo de los 12 meses anteriores. ¿Ah? ¿Qué lo dice? ¿Qué lo dice? Lo dice expresamente. Entonces, si estamos sacando el tema laboral de por medio, creo que hay que decirlo expresamente, y ahí uno puede entender más el concepto o a dónde apunta la letra C, porque si no queda una mezcla que resulta poco feliz en la redacción. Entonces, yo haría esos dos comentarios, presidente. Gracias. Por su intermedio, presidente, intentando hacernos cargo de la que se plantea, la frase esa, no podrá interponerse, no podrá demandarse la terminación de un contrato o la imponibilidad de una cláusula o estipulación que estuviera vigente por más de 2 años, que está en la parte final del párrafo primero del literal C, y como dice el senador, también está en el literal D, es una regla que se repite en ambas. Podemos esa quizás, entendiendo de que lo que allí se estipula no tiene otro alcance, sino que esta acción que esta ley reconoce, redactarla del siguiente modo: no podrá interponerse esta acción respecto de un contrato, cláusula o estipulación que estuviere vigente por más de 2 años. Eso como para resolver ese punto. En los dos literales, sí. Esta acción. Así se aclara de que esto no tiene efectos más allá, no toca la legislación laboral que aplicará en los mismos términos. Esta es una acción adicional que se reconoce. No podrá interponerse esta acción respecto de un contrato o cláusula o estipulación que estuviere vigente por más de 2 años. Ahora, respecto del tema de fondo, el literal B establece la prohibición, la establece en 3 hipótesis nada más, ¿ya? Cuando vaya en el tiempo inmediato a que vaya a cesar por aplicación del artículo 495 bis, o sea, porque el notario cumple los 75 años de edad, el notario, conservador o archivero. En
en el contexto de los procedimientos disciplinarios, en un momento determinado, y además en las hipótesis en que vaya a concursar a otro cargo, ¿ya? Pero no se va a dar en todas las hipótesis. Incluso en el disciplinario puede haber un disciplinario, pero todavía no estar vigente la prohibición. Y la pregunta a la que nosotros como Ejecutivo no estamos enamorados de esta norma, ¿eh? La pregunta es si la prohibición es suficiente. En su momento, la Comisión entendía que era necesario complementar esto. Hoy puede que esto esté como más en duda. Nosotros intentamos resolver esa petición haciendo esta propuesta que pretende regular aquellos casos en que la prohibición no está vigente y que pueden ser efectivamente casos laborales, porque no estamos en ninguna de las tres hipótesis a las que refiere el literal C, o eventualmente contratos civiles, que es lo que se viene a regular en el literal D. Eso es lo que les puedo señalar respecto a esto. Yo sigo con una duda. Dígame sí o no. En el caso de que se celebren contratos nuevos o modificaciones de los contratos de trabajo ya existentes durante el año anterior al cese de un notario conservador archivero, ¿esa prohibición opera de pleno derecho o el conservador notario archivero tiene que demandarla? Porque si usted me va a poner después el que llega, porque si opera de pleno derecho, después no podemos decir esta acción no podrá, porque quiere decir que en el otro caso sí tiene que demandar. Eso es lo que a mí me hace ruido. Por su intermedio, la prohibición aplica, ¿ya? Con las consecuencias jurídicas que ésta tiene. Ahora, tiene los mismos efectos que cualquier otra prohibición. Si el notario la infringe, ese acto adolece de nulidad absoluta. Ahora, como todos los actos que adolecen de nulidad absoluta, evidentemente eso lo tendría que declarar un tribunal, ¿ya? Pero es como funciona el ordenamiento jurídico. Entonces, el notario estaría infringiendo un deber legal al hacer un contrato que la ley le prohíbe, ¿ya? Ese acto adolecería de nulidad absoluta y eventualmente incurriría en responsabilidad, a lo menos civil. Ya, pero ¿cuál sería el procedimiento? El nuevo notario pone término al contrato y si el funcionario se ve afectado, ¿él ejerce la acción? ¿O el nuevo notario, cuando asume, tiene que demandar ante un tribunal el término de estos contratos? ¿Quién ejerce la acción? ¿El nuevo notario o él solo termina o el funcionario afectado interpone la acción cuando el nuevo notario le pone término al contrato o a las modificaciones? En el entendido de que no está aplicable la prohibición, tiene sentido que el notario, entendiendo que es un contrato injusto, es él el que tendría que demandar para provocar la revisión de los contratos. Esto de alguna forma responde a la idea de que los contratos en general producen efectos, la revisión es excepcional y es él el que entonces para liberarse de los efectos tendría que provocar esta acción judicial. Acción judicial en la que de alguna forma también están los estímulos para que antes de poner término o antes de provocarse la inoponibilidad de cláusulas, las partes lleguen a un acuerdo en condiciones más equitativas de contratación. Yo voy a someter a votación con la redacción final ese punto seguido. Creo que aclara, precisa la norma y si le parece lo sometemos, señor secretario, a votación y le pediría de todas maneras que lo leyera textualmente para los efectos de consignar la votación. Gracias, presidente. La redacción para esa oración final del párrafo primero de la letra C sería la siguiente. No podrá interponerse esta acción respecto de un contrato, cláusula o estipulación que estuviere vigente por más de 2 años. Señor presidente, somete a votación esta norma con la redacción que se ha indicado para esa oración final. Senadora, señora Bensperger.
por favor, presidente. Que era mío. Sí. Mantengo mi voto en contra. Y agradezco al presidente todo el esfuerzo que hizo por cambiar la redacción, pero no me deja conforme. Gracias, senadora. Senadora Sora Pascual. A favor. Senador señor Galilea. Vamos, Galilea. Ay. A ver, creo que la modificación última, es decir, esta acción, creo que aclara uno de los puntos que estaban en discusión. Me gustaría sí que quedara muy claramente establecido para la historia fidedigna de la ley de que la letra C aclara, que lo que acaba de decir el Ejecutivo aclara la correcta interpretación de cómo opera la letra B con la C. Es decir, en los casos de cumplimiento de edad, sanción disciplinaria o que vaya a concursar a otro cargo, la prohibición es una prohibición absoluta y por tanto es inoponible esa modificación de contrato individual de trabajo a quien asume nuevamente el cargo. Y que por lo tanto la letra C, para que se entienda bien, solo aplica en los demás casos para contratos civiles o eventualmente contratos laborales, pero que estén fuera de las hipótesis antes mencionadas. Quedando eso, y le pido, presidente, que usted ratifique también para la historia fidedigna de la ley que ese es el correcto alcance y sentido de esta norma, voto a favor. Gracias, senador. Señor presidente. A favor en los términos que se ha redactado y se ha señalado para la historia fidedigna de la ley. Señor presidente, resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa, un rechazo. Quisiera hacer presente como secretaría, señor presidente, que esta redacción para el 482 cuáter incluye, como dijo el Ejecutivo, una nueva letra D, que no estaba en la norma que había sido aprobada anteriormente. Entonces, habría que ver si sus señorías están de acuerdo en su incorporación. Con la modificación del... Con la modificación del párrafo, final. Adecuatorio para que sea coherente. Misma redacción que leí hace un instante. No podrá interponerse acción. Perfecto. Sí. Sí. 3 por 1, entonces. Continuamos. Señor presidente, había una cosa, antes de ir a la otra, había una indicación que estaba pendiente. Recuerdo a sus señorías que la indicación es 18, página 36 de nuestro comparado. Página 36 de nuestro comparado. 36, don Rodrigo. Esa indicación fue aprobada 5-0 en su momento. Era ese del Ejecutivo. Pero luego hay una indicación 19, que es del senador señor Araya. Él hizo cuestión respecto de esta indicación. Su preocupación fundamental tenía que ver con la necesidad de que se le fijara al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos un plazo para el nombramiento de la autoridad, o del funcionario. Y también con la situación de los suplentes y los interinos y su posibilidad de acceder al cargo, entonces, de manera titular. No sé si el Ejecutivo ahí... Es la indicación 19. Escuchamos. Escuchamos al Ejecutivo. Presidente, por su intermedio. Para efectos de dar respuesta a las observaciones planteadas por el senador Araya, es que proponemos la redacción del artículo 402 bis, que tienen todos en sus manos, la cual busca satisfacer exactamente las tres peticiones que se efectuaron en este contexto. Primero, se establece un plazo y un breve procedimiento para efecto de que el Ministerio de Justicia efectúe el respectivo nombramiento de los suplentes e interinos. A continuación, se señala expresamente la prohibición de que quienes ejerzan como notarios puedan ejercer a su vez
como reemplazantes de otros notarios. Y en último lugar, se hace extensiva expresamente esta normativa para conservadores y archiveros. Perfecto. Si le damos lectura al artículo para efectos de la votación, está disponible... Solo pregunta, presidente, Claudia. si me permite. Entonces, el artículo 402 bis vendría a resolver lo de la indicación 19, pero no en ese artículo, sino que más adelante. Eso, para tenerlo claro. Ya. Correcto. Presidente, artículo 402 bis, propuesto por el Ejecutivo. Para efectos de dar cumplimiento a lo señalado en el inciso cuarto del artículo anterior, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, dentro del término de 15 días hábiles contados desde la recepción de la nómina propuesta, de conformidad a lo previsto en los incisos primero y segundo del artículo anterior, procederá al nombramiento de los respectivos suplentes o interinos de cada oficio mediante decreto exento, de acuerdo al orden de prelación previsto en las respectivas nóminas. Una vez comunicada la ausencia o inhabilidad del notario al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, este designará al funcionario reemplazante de entre aquellos que hubieran sido nombrados para tales efectos, ciñéndose de manera estricta al orden de preferencia, en el plazo máximo de 5 días hábiles. La persona designada tendrá el plazo de un día hábil, contado desde que le hubiera sido notificada la designación, para manifestar su aceptación formal. En caso de no manifestar su aceptación, se entenderá que ha desistido del cargo, procediendo a la designación de quien figure nombrado en el siguiente lugar en el respectivo acto administrativo. En caso de no existir nombramiento previo al momento de la ausencia o inhabilidad del notario titular, o de existir inhabilidad sobreviniente o desistimiento de todos los abogados nombrados a partir de la nómina, el fiscal judicial respectivo deberá proponer el nombre del reemplazante en los 2 días hábiles siguientes, debiendo dictarse el correspondiente decreto de nombramiento a más tardar en el mismo plazo, contado desde recepcionada la propuesta. No podrán ejercer como interinos o suplentes quienes ya desempeñen funciones de conservador, archivero o notario en otro oficio. Lo señalado en esta disposición y en el artículo precedente se extiende a los conservadores y archiveros. Gracias. Hay una corrección ahí en el inciso del penúltimo. No podrán ejercer como interinos o suplentes. Sí, o el artículo. Sí. O. ¿Se ofrece la palabra? Senadora. Sí, tengo una duda respecto de qué es lo que establecía el inciso cuarto del artículo 402, porque dice el 402 bis parte por decir, para los efectos del cumplimiento señalado en el inciso cuarto del artículo anterior, el Ministro de Justicia tendrá el plazo de 15 días. ¿Qué es lo que dice 1, 2, 3, 4? Eso es en ausencia. Ya, para eso tiene 15 días. Pero en el inciso segundo le da 5. Entonces, Sí, démosle la palabra al Ejecutivo para... tengo ahí una confusión. Presidente, por su intermedio, la propuesta está efectuada en los siguientes términos. Por un tema como de economía procesal, creemos que lo mejor es que tan pronto se hagan las propuestas de suplentes e interinos por parte de los notarios, el Ministerio de Justicia inmediatamente las apruebe y las formalice. Esto quiere decir que los nombramientos estarían efectuados antes de la ausencia o inhabilidad. Y al momento de la ausencia o inhabilidad, lo que correspondería es que el Ministerio designara a estas personas, básicamente les notificara que deben asumir el cargo, y es por eso que se contemplan 2 plazos diversos. Un plazo para que el Ministerio de Justicia dicte el decreto de nombramiento, que es a lo que refiere el inciso primero del artículo 402 bis, y en el inciso segundo refiere al momento en que se ha producido la ausencia o inhabilidad, y el Ministerio de Justicia básicamente debe dar aviso al reemplazante para que ocupe el cargo. ¿Se ofrece la palabra? Luz. Si el secretario, el inciso cuarto del 402 que aprobamos, lo habíamos aprobado con una modificación que no la anoté. Entonces me gustaría que lo leyeran porque estoy confundida. La última frase, sí. Sí, señora Luz, si me permite, presidente, ese inciso cuarto, se aprobó con la siguiente redacción. En caso de ausencia o inhabilidad del notario,
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos designará al abogado que hubiere de reemplazarlo mientras dure el impedimento de entre aquellos que figuraren en el respectivo listado. Y hasta ahí llega. Ya, entonces, sigo la confusión porque dice, en caso de ausencia e inhabilidad, el Ministerio de Justicia. Yo entiendo la distinción, presidente, que hace de los 5 y los 15, pero no queda clara al remitirse al inciso cuarto del 402, porque el inciso cuarto habla en caso de ausencia e inhabilidad, que para mí, de acuerdo a la propuesta nueva, este caso es el de 5 días. Y el inciso primero, cuando dice antes del 30 de noviembre cada año los notarios mandarán el listado, ahí debiera estar el plazo de los 15 días de que se aprobara el listado que manda el notario. Eso es lo que yo le entendí al Ejecutivo, porque el 15 días es para aprobar el listado de prelación que mandan los notarios, archiveros o conservadores, que les van a suplir el día que haya una ausencia o inhabilidad. Y el inciso cuarto ya es cuando esa inhabilidad se produjo y por lo tanto ahí estaría el plazo de 5 días, no de 15. Gracias, presidente. Presidente, por su intermedio. Senadora, efectivamente es como usted lo señala. De acuerdo al artículo 402, antes del 30 de noviembre de cada anualidad, los notarios deberán proponer las nóminas de sus reemplazantes. En ese contexto, de acuerdo al artículo 402 bis que se propone, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos le correspondería aprobar estas nóminas, efectuando nombramientos mediante decreto exento. Con posterioridad, cuando se produzca la ausencia o inhabilidad, de acuerdo al artículo 402, inciso cuarto, le corresponderá al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos designar al abogado que hubiere de reemplazarle. Y de acuerdo al artículo 402 bis, que viene a, en el fondo, a desarrollar esta idea, esta designación sería a través de la comunicación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a quien ha sido designado para estos efectos, en el fondo de acuerdo a la lista de prelación, y esa comunicación debe efectuarse en un tope máximo de 5 días y después procederse a la aceptación o rechazo del cargo por parte de quien fue nombrado como reemplazante. Presidente, yo entiendo lo que dice el Ejecutivo, pero creo que no se lee de los incisos, pero bueno, si queda para la historia de la ley, será. Pero Senadora Pascual. No, es que no sé si... Es que el 402, el primer inciso, plantea que cada notario es el que debe proponer por escrito y en orden de prelación la nómina de sus reemplazantes. Por lo tanto, el cuarto viene en relación a ese y ahí tiene todo el sentido el primer inciso del artículo 402 bis que plantea los 15 días porque ya recibió la nómina, etcétera, etcétera. Eso nada más quería decir. Si le parece que lo pongamos en votación. En votación, señor secretario. Gracias, presidente. Señor presidente, somete a votación el artículo 402 bis con esa pequeña enmienda de técnica legislativa solamente. La U por O la O por U. Sí, y señor presidente, si me permite, en el inciso primero, para no repetir artículo anterior, mismo artículo, o sea, que nos habiliten para poder hacer correcciones de técnica legislativa. Entonces, senadora señora Ensperger. Senadora señora Pascual. A favor. Senador señor Galilea. Luz. presidente, yo voy a votar a favor entendiendo, ¿no es cierto?, que el plazo de 15 días es para que el ministro de Justicia dicte los decretos que aprueban la nómina de propuesta y en el orden de prelación propuesto por el notario archivero judicial y que el plazo de 5 días lo tiene el ministro para nombrar de esa nómina, ¿no es cierto?, al suplente cuando se produce la ausencia de una inhabilidad. Entendiendo que eso es lo que quiso decir el Ejecutivo en el 402 bis, voto a favor. Declarando que entiendo exactamente lo mismo que la senadora Luz Ensperger, voto a favor. A favor. Señor presidente, 4 votos por la afirmativa. Señor presidente, esta secretaría...
Señor presidente, secretario. esta secretaría entiende que la indicación 19 entonces sería aprobada con ese quórum con enmiendas. Correcto. Subsumido Subsumida con en esta ese redacción. 402 bis. Sí, Sí. perfecto. Presidente, ahora tenemos que ir a otra cosa que se nos quedó pendiente de la sesión anterior, que son las indicaciones 41 y 42. Página 57 del comparado, sus señorías. No, 57, indicaciones 41, 42. Sí, eso. Gracias, Marcia. Señor presidente, allí en la página 57, estas indicaciones del senador Solaraya, 41 y 42, proponen intercalar en el artículo 399 propuesto, en el numeral 6, acordado en el primer trámite constitucional por la Cámara de Diputados, a continuación de la palabra, otorguen las expresiones conforme a derecho. Ofrece la palabra al Ejecutivo. Por su intermedio, señor presidente. Nosotros hemos estudiado el punto que dice relación con modificar el concepto de los notarios y señalar explícitamente que sus actuaciones tienen que desarrollarse, digamos, conforme a derecho, lo que de alguna forma da a entender de que corresponde hacer un control de legalidad, ¿ya? El tema no es pacífico de cómo está recogido hoy día en nuestra legislación actual, ¿ya? Lo que sí nos parece pertinente señalar es que esta misma modificación se planteó en el proyecto de ley de la primera administración del presidente Sebastián Piñera, el boletín 8673-07, y discurría justamente en explicitar, desarrollada extensamente en su mensaje, las diferencias entre el notariado latino y su par anglosajón, cómo de alguna forma, el latino hace un control de legalidad que no está explícito en el Código Orgánico de Tribunales, ni en el artículo 399, ni en ninguna de las otras atribuciones. Y en el intento por avanzar en un modelo de esas características, hacía una reforma profunda, no solamente al concepto de notarios, sino también a lo que son sus atribuciones, ¿ya? Entonces no solo modificaba el 399, sino que cada una de las atribuciones de alguna forma eran consistentes con esta visión de un control de legalidad que hacía el tribunal. Entonces, por ejemplo, el control de legalidad estaba asociado a poder cotejar si el acto, al menos, adolecía de un elemento esencial o concurría una manifiesta infracción del orden público. Entonces, en tales casos, por ejemplo, al momento de suscribir una escritura pública, el notario tenía que negarse. También se regulaban deberes de información y orientación a las partes. Se regulaba, por ejemplo, a propósito de la inserción